El misterioso caso de Barbora Skarlova. Este caso ocurrió en Kłin, un pueblo rural en República Checa. Este fue el lugar de origen de Barbora Skarlova, quien fue una mujer que nació con una enfermedad. Para los que no saben, esta enfermedad es un trastorno que se produce en la glándula hipófisis. Esta glándula no produce cantidades suficientes para poder desarrollar el cuerpo, es decir, afecta a la hormona del crecimiento. Las personas que sufren esta enfermedad se ven muchísimo más jóvenes de lo que realmente son. Barbora tuvo muchos problemas durante su infancia por esta apariencia que ella presentaba. Esta persona, Barbora, presentaba la apariencia de una niña de 13 años de edad. No se sabe exactamente en qué día nació ni en qué año. Se sabe que en su niñez fue hospitalizada por todos estos problemas médicos, ya que ella presentaba muchos problemas psicológicos. Ella empezó a presentar serios problemas con señales de crueldad y psicosis. Su familia no la pudo controlar, por lo que optaron por dejarla en un lugar psiquiátrico. En este lugar, ella tuvo una idea de hacerse pasar por una niña de 13 años frente a otras personas. Y es ahí donde este caso empieza. Barbora escapó de este lugar y se hizo pasar por una niña de 14 años. Por las casas de acogidas, ella decía que la habían violado. Todo esto le decía a las casas en donde ella iba a pedir asilo. Les decía a las personas que ella había sido abusada sexualmente por sus padres y por los centros de acogida. Esta historia que Barbora empezó a realizar llegó a oídos de un par de hermanas. Estas hermanas se lo creyeron rotundamente, por lo cual le dieron asilo a esta niña. Clara nació en el año de 1975. Desde pequeña, ella presentó una enfermedad mental. Decía que sentía alucinaciones extrañas y que ella venía a esta tierra a cumplir ciertas cosas. Su hermana Katarina también presentaba enfermedades mentales que también representaban alucinaciones. Ambas hermanas decían que presentaban misiones referentes como las de Mona de Arco. Mientras ellas empezaron a crecer, estas alucinaciones se fue desapareciendo de sus vidas. Ellas empezaron a adaptarse a la vida diaria de sus vidas. Clara abandonó la escuela por irse con un hombre mayor. Ella y este hombre presentaban unas relaciones sexuales un poco extremistas. De estas relaciones salieron 2 hijos de este matrimonio. Clara empezó a tener otra vez esas alucinaciones y varios tipos de personalidad, lo cual hizo que su esposo se alejara de ella y al final se divorciaran. Obviamente, como pasa en estos casos, las madres se quedan con la custodia de los hijos. Así que se quedó con la custodia de sus 2 hijos. Clara actuaba totalmente normal, parecía una madre totalmente sana quien daba la vida por sus hijos. Ella cumplía con su labor maternal perfectamente. Después de esto, los pequeños empezaron a ir a clases, lo que hizo que Clara empezara a desarrollar otra vez estas alucinaciones, ya que se sentía muy sola. Ella le habló a su hermana Katarina para que fuera a vivirse a su casa y pueda estar no tan sola. Katarina también estudió una carrera universitaria, pero la tuvo que abandonar porque otra vez esas alucinaciones se presentaron en su vida. Las 2 empezaron a vivir juntas cuando después llegó esta supuesta niña, Barbora. La acercaron a su hogar y la empezaron a tratar como una hija más. Barbora era una chica muy inteligente. Ella empezó a manipular a las hermanas y se dio cuenta que Clara y Katerina tenían problemas mentales, de lo cual pudo ella envolverlas.
Bárbara las hizo que estas hermanas se metieran a un movimiento. En este movimiento se promueve las relaciones sexuales entre familias para pertenecer a un grupo donde la energía de cada ser humano se mantengan unidos, ya que Bárbara alimentaba más y más a estas hermanas sobre sus alucinaciones. Estas hermanas empezaron a creer en todo lo que ella decía. Así comenzaron a hacer muchas cosas extrañas. Clara en muchas cosas empezó a acercar a Bárbara. Ella se rapó la cabeza, se quitó la ceja y dejó de ducharse. Imitaba todo lo que hacía Bárbara. Sin embargo, la otra hermana empezó a seguirle los pasos también a ellas dos, pero no dejaba descuidado a sus hijos, ya que aún así se acercó más a estos niños. A Bárbara esto le empezó a dar muchos celos, porque esta chica empezó a atender más a sus hijos que a la propia Bárbara. Bárbara empezó a hacer muchas cosas en la casa, desastres, para que la madre se desquitara con los hijos. Bárbara le echaba la culpa a los niños. Entonces, esta mujer empezó a hacer aberraciones con sus hijos. En una ocasión, Bárbara, ya estando cansada y viendo que esta mujer ya estaba totalmente manipulada, le dijo que metiera a sus hijos en una jaula. Esto ayudaría para que estos niños se comportaran y para que ellas pudieran cumplir la misión que vinieron a hacer en la tierra. Clara lo tomó como una supuesta señal divina, lo que hizo que encerró a sus dos hijos en el sótano. Empezaron a ser muy crueles con sus hijos. Los golpeaban constantemente y también los lastimaban. Le quemaban cigarrillos y les hacían descargas eléctricas dentro de la jaula. Los azotaban tan duro que empezaron a dañar el cuerpo de los niños. La carne se veía viva de tantos golpes que recibían los pobres pequeños. También estos niños eran bañados con agua fría o caliente. Todo esto era depende de lo que Bárbara decía. Los niños pasaban todo el tiempo desnudos y vivían prácticamente en las jaulas. En esta jaula vivían los dos pequeños. Estos niños no podían ni siquiera ir al baño a hacer sus necesidades, por lo cual la jaula estaba llena de heces de estos pequeños. La tortura más horrible que propiciaron a estos pequeños es que empezaron a comérselos. Bárbara tenía una obsesión con el cuento de Hansel y Gretel, así que incitó a estas hermanas al canibalismo. Obligaron a un pequeño a que sacara una pierna y empezaron a comérsela por partes. Bárbara obligó a estas hermanas a ingerirle parte del cuerpo de estos pequeños. Estas hermanas, junto con Bárbara, lo único que hacían era reírse. Pasó un tiempo y empezó a sufrir este mismo acto el otro niño que se encontraba en esta jaula. Pasó un tiempo y Bárbara le comentó a Clara que por favor compraran una cámara para que instalaran en el sótano. Asimismo, esto iba a ser para que ellos lo vieran y se dieran cuenta si estos niños se estaban portando mal. También serviría para que estos niños no se escaparan. Lo que estas mujeres no sabían es que su vecino compró una cámara exactamente igual a la de ellas. Lo que estas mujeres no sabían es de que su vecino había comprado una cámara totalmente igual a la de ellas. En esta cámara, el vecino comenta que lo compró para poder vigilar a su hijo pequeño de cómo se comportaba cuando él estaba solo. Este hombre, al hacer la instalación, se dio cuenta que las cámaras se cruzaron. Es decir, toda la imagen que grababa la cámara de las hermanas y de Bárbara se dio directamente en el monitor de este hombre, por lo cual él se pudo dar cuenta de toda esta aberración que estaban haciendo hacia estos dos niños. Vio a dos niños encerrados en una jaula y asimismo vio a una niña llorando.
fuera de la jaula desconsolado. Este vecino llamó a las autoridades, quienes hicieron sus respectivas investigaciones. Dieron en la casa de Clara y Catherine. Encontraron a 3 niños en el sótano. Los 2 hijos de Clara metidos en la jaula y una niña inocente llamada Anika que estaba llorando inconsolablemente porque también la habían agredido. Lo que estas personas no sabían es que esta niña era Bárbara, que se estaba haciendo pasar por una niña de 14 años. Estos niños fueron trasladados al hospital, quienes habían sufrido muchísimo tras el canibalismo que habían sufrido por su propia madre y por su tía. Anika, esta niña, fue llevada a un centro de menores, que en menos de 24 horas desapareció. El olor de este lugar era impresionante, ya que había vómito, todo tipo de fluidos y heces. La madre y la tía fueron procesadas inmediatamente. Sin embargo, uno de los niños murió. El otro niño sobrevivió y contó todo lo que había pasado. Este caso horrorizó a toda República Checa, ya que se dice que es un lugar muy tranquilo. Catherine y Clara dieron su declaración y dijeron que esta niña empezó a manipularlas a ellas, que las habían incitado a torturar a estos niños. El niño que se recuperó habló frente a los jueces y comentó todo lo que le había ocurrido, que junto con su madre y su tía y Bárbara habían abusado de ellos psicológicamente y que los habían lastimado. A estas mujeres les dieron diferentes castigos. Estas mujeres solamente recibieron entre 9 y 10 años. Sin embargo, la búsqueda por Bárbara se dio mucho, ya que no se encontraba a esta mujer. Un año después de la desaparición de Bárbara, se encontró en Noruega. Se encontró en Noruega como un niño gordo de cabello rojo con la edad de 14 años, que había sido adoptado por una familia. Esta familia quedó impactada después de enterarse, quien se dio cuenta que en realidad este niño gordo era una mujer de 35 años. Bárbara fue encarcelada y fue luego liberada por su buen comportamiento. En la actualidad no se tiene noticias reales en donde se encuentra Bárbara. Así que Bárbara desapareció del mapa después de ser liberada de prisión. Se hicieron muchas investigaciones y se llegó a la conclusión de que Bárbara tenía problemas psicológicos. Era sumamente inteligente, pero tenía una doble personalidad entre adulta y niña. Se hicieron investigaciones sobre esta secta, de lo cual sacaron otros seres sospechosos más. Y bueno, sin más que decir, hasta aquí el video del día de hoy.